verbo hacer, pronombre, prefijo, verbo, palabra en guaraní y en castellano. Vamos a ir viendo el primer pronombre. Para el primer pronombre, che, el prefijo es a. El verbo es yapo. En esta ocasión, yapo es hacer. Palabra conjunta en guaraní sería che ayapo, con el prefijo a al inicio. En castellano sería yo hago. Siguiente, con el pronombre de, prefijo re, nuevamente el verbo es yapo. Conjunto de palabras en guaraní sería de reyapo. En castellano sería tú haces. Seguimos. Jae. Para jae el prefijo es o. Nuevamente el verbo es yapo. En conjunto de palabras sería jae o yapo. Él o ella hace en castellano. Continuamos. Para el siguiente pronombre es P. Prefijo nuevamente es P. En esta ocasión nuevamente el verbo es yapo en guaraní. Conjunto de palabras en guaraní sería pepe yapo. Pepe yapo. En castellano sería usted hace. Muy bien, seguimos. En esta ocasión para el pronombre ore. Ore excluyente. Prefijo ro. Verbo yapo. Palabra en guaraní en conjunto sería ore royapo. En castellano sería nosotros excluyente hacemos. Siguiente pronombre. Ñande. El prefijo para esto es ya. Verbo en guaraní, yapo. Palabra en conjunto en guaraní, en esta ocasión es ñande yayapo. En castellano sería nosotros incluyente hacemos. Seguimos viendo para el pronombre jaereta. Nuevamente el prefijo es o. El verbo yapo. El conjunto de palabra en guaraní es jaereta o yapo. Ellos, ellas hacen en castellano. Pronombre pereta. Prefijo p. Verbo yapo. Palabra en conjunto en guaraní sería pereta peyapo. En castellano sería ustedes hacen.